Un mercado es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian. Cuando en el intercambio se utiliza el dinero, existen pues dos tipos de agentes bien diferenciados: los compradores y los vendedores. En los mercados de productos es típico distinguir entre consumidores o compradores y productores. En los mercados existen quienes desean adquirir factores y quienes desean vender o alquilar los recursos de la producción que poseen. Así, si cuando deseamos adquirir un coche nos informamos sobre los modelos y ofertas que existen en el mercado, actuamos como un comprador típico. Por otro lado, si buscamos trabajo, debemos mirar las demandas de empleo que publican los periódicos y actuaremos entonces como un oferente o vendedor de servicios de trabajo. El mercado de un producto está conformado pues por todos los compradores y vendedores de ese producto. Nosotros acudimos al mercado para buscar solución a muchas de nuestras necesidades y movidos por nuestro propio interés, tanto si ofrecemos alguna cosa, por ejemplo, un apartamento, como si lo demandamos porque deseamos adquirir una vivienda. En el mercado, como lo veremos más adelante, podemos presentar distintos tipos y formas y tendremos que llegar a acuerdos. El acuerdo más importante es pues fijar el precio. El precio de mercado simplemente es la relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener a cambio una unidad del bien o una unidad del servicio. El precio de un bien en unidades de otro bien sería entonces el precio relativo. Los precios coordinan las decisiones de los productores y de los consumidores en el mercado, pues precios bajos estimulan el consumo y demandan la producción, mientras que precios altos tienden a reducir el consumo, pero van a estimular la producción. Así pues, los precios actúan como un mecanismo equilibrador del mercado. Un mercado competitivo es aquel en el cual hay muchos compradores y muchos vendedores, de forma que cada uno de ellos ejerce una influencia insignificante en el precio. Existen muchos tipos de mercado. Tenemos mercados transparentes cuando hay un solo punto de equilibrio, concepto que veremos también más adelante. Mercados opacos cuando debido a la existencia de información incompleta entre los agentes hay más de una situación de equilibrio. También encontramos los mercados libres, que son sometidos al libre juego de las fuerzas de oferta y demanda. Y los mercados intervenidos cuando agentes de demanda externos al mercado, como por ejemplo las autoridades económicas, son los encargados de fijar los precios. Si en un mercado existen muchos vendedores y muchos compradores, es muy probable que nadie, por sus propios medios, sea capaz de imponer y manipular el precio. Los análisis que vamos a presentar en nuestro curso se refieren pues a mercados competitivos, es decir, mercados en los cuales los agentes de manera independiente no pueden influir en el precio. Un concepto fundamental para el estudio de la microeconomía es el concepto de la demanda. Podemos decir que las cantidades demandadas de un bien que los consumidores desean y pueden comprar los denominamos demanda de dicho bien. Demanda significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es efectuar realmente la adquisición. La demanda refleja una intención, mientras que la compra constituye una acción. En cualquier caso, un agente demanda algo cuando lo desea y además posee los recursos necesarios para tener acceso a él. Así pues, la cantidad demandada la definiremos como la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. Cuando hablamos de la curva de demanda, simplemente nos referimos a la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Al trazar la curva de demanda, suponemos que se mantienen constantes los demás factores, excepto el precio. En la gráfica podemos apreciar fácilmente que
la cantidad demandada aumenta en la medida en que el precio disminuye. Por eso decimos que la curva de demanda se comporta o tiene un comportamiento inversamente proporcional, porque vemos que ante desplazamientos en el eje de cantidad demandada se suscitan desplazamientos disminuyendo en la cantidad del precio. Cuando hablamos de los precios de bienes relacionados, simplemente tenemos que referirnos a la relación que existe entre los bienes que se están ofreciendo en un mercado. Podemos encontrar que tenemos bienes complementarios, bienes sustitutos, bienes independientes. Los bienes complementarios simplemente son aquellos que al aumentar el precio de uno de ellos se reduce la cantidad demandada del otro, cualquiera que sea el precio. Los bienes sustitutos son aquellos que cuando al aumentar el precio de uno de ellos la cantidad demandada del otro se incrementa, cualquiera que sea el precio. Y los bienes independientes son los que no guardan ninguna relación entre sí, de forma que la variación del precio de uno de ellos no afecta a la cantidad demandada del otro. Un ejemplo claro de bienes complementarios podría ser los neumáticos con los aros o rines. Si suponemos un incremento significativo en el precio de los rines de aluminio, pues obviamente se pensará o se inferirá una disminución en la demanda de los neumáticos también. Un ejemplo claro de bienes sustitutos pueden ser el té y el café. Supongamos un incremento en el precio del té, entonces la gente suspenderá su consumo y lo reemplazará o sustituirá por el café o viceversa. La oferta. Cuando nos referimos a la oferta, simplemente estamos haciendo alusión a la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Pues al aumentar el precio, se espera que tengamos un aumento en la cantidad producida o ofertada. La cantidad ofrecida de un bien es lo que los vendedores y o productores quieren y pueden ofrecer y vender a determinados precios. Cuando nos referimos a la curva de oferta, simplemente nos estamos haciendo referencia a la representación gráfica de la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. Al trazar la curva de oferta, suponemos pues que se mantienen igualmente constantes los demás factores a excepción del precio. El comportamiento de la curva de oferta es diferente al comportamiento de la curva de demanda, pues claro está que ante aumentos en el precio se suponen o se esperan aumentos en la cantidad producida, lo que no pasaba con la curva de demanda, que cuando suponíamos simplemente aumentos en el precio, inferíamos o esperábamos disminuciones en la cantidad demandada o requerida. Este par de conceptos de oferta y demanda nos van a permitir llegar a uno de los conceptos fundamentales de nuestro curso de economía, el cual es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio simplemente lo vamos a definir como el precio que vacía el mercado, es decir, es aquel precio para el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Gráficamente la encontramos en la intersección de las curvas de oferta y demanda. En este punto podemos decir claramente que no hay escasez ni excedente. Es claro que cuando nos situamos en cualquier punto que está por encima del punto de equilibrio, estaríamos hablando de que hay mayor oferta que la demanda, es decir, estaríamos en una situación de excedente de producción. Cuando nos situamos en algún punto que está por debajo del punto de equilibrio, estaríamos hablando de un punto o una región de escasez, pues se está demandando más de lo que se está produciendo. Muchas gracias, compañeros.